Ok, entonces continuando con lo de la primera práctica, que será la manipulación y control del motor de corriente continua, es el primer actuador que vamos a utilizar, que es un pues simple motor de corriente continua 5 voltios. Y para la configuración electrónica necesitamos una etapa de potencia, que esta etapa de potencia nos la, va a bueno, la vamos a realizar con el transistor BC547, que es un transistor en este caso NPN. Si no llegan a tener este número pueden sustituirlo por otro. La configuración es la siguiente. Bueno, aquí el circuito, para que lo conecten hay que verlo de frente, de la parte plana de frente. Tenemos el pin 1 como colector, el pin 3 como emisor y la base como el pin 3. La señal de control, que va a ser una señal digital que viene del Arduino, va a ir conectada mediante una resistencia limitadora de corriente, conectada directamente a la base del transistor, que será la pata del medio. Entonces de la pata 1 va conectado al motor, y el otro extremo del otro cable del motor va conectado a 5 voltios. Esta es la forma de que lo vamos a conectar. No podemos conectarlo directamente al Arduino porque el Arduino nos daría muy poca corriente, y aparte igual podríamos dañar el Arduino. Siempre tiene que llevar esta etapa de potencia. En el caso aquí lleva un diodo conectado en inversa al sentido del flujo de la corriente del motor. Esto es para evitar corrientes parásitas. No lo vamos a conectar aquí, si bueno, dado caso que no lo tengamos a la mano, no lo vamos a conectar. Igual aquí les dejo la explicación de para qué sirve este transistor, igual lo pueden leer. Me paso al diagrama. Tenemos aquí el diagrama, tenemos aquí el motor conectado a 5 voltios. Les explicaba que este cable que viene de 5 voltios del Arduino lo podemos conectar directamente aquí a todos los orificios que llevan la línea roja, para estar agarrando 5 voltios aquí cada vez que lo ocupemos. Igual el pin GND lo conectamos directamente, también lo podemos conectar a todos aquí a la línea de distribución azul, para poder estar tomando varias tierras. El circuito lo vamos a alimentar directamente con el cable de alimentación que va conectado a la computadora, que será el cable USB, y vamos a estar trabajando todas las prácticas de 5 voltios. Entonces no es necesario que les mostremos otro voltaje al Arduino. Entonces el pin 3 es el que va conectado aquí a la resistencia, que va conectado a la base del transistor, y es el que se va a encargar de activarme el motor. Entonces la primera práctica, ya que tengan montado vamos a pasar al código que requerimos para esa práctica. Sería el siguiente código. Aquí es el motor, está conectado al pin 3. Aquí le ponemos motor al pin número 3. Declaramos el pin 3. Hay que ponerle aquí que quede comentado el código. El pin 3 como salida, donde va el motor. Y aquí vamos a decirle que el motor se active por 3 segundos. Entonces vamos a tener el motor activado por 3 segundos. Esta práctica consiste en hacer control del encendido del motor mediante tiempo. Y aquí le vamos a decir que permanezca apagado un segundo. Entonces esta consiste en la primera práctica en control del motor mediante tiempo. Ya que tengan cargado aquí el código, ya saben, les dejo un video adicional donde explico cómo descargar y instalar el programa. Y ya saben que hay que compilarlo. Permítame, no tengo conectada la placa en la computadora, por eso me apareció ese error. Hay que verificar siempre que esté conectado el Arduino al pin correspondiente, depende de cómo lo haya conectado a su computadora. Igual hay que compilarlo, primero lo compilamos, vemos que no tenga error, y después lo subimos en este botón que tiene la flechita. Entonces en eso consiste la primera práctica.
La segunda práctica consiste en poder activar y desactivar el motor mediante un botón. Voy a tener un botón el cual me va a permitir encenderlo y apagarlo. Bueno, ahí disculpen un poco por el ruido que se oye. Es una calle un poco transitada aquí donde vivo. Entonces, esta configuración de resistencia yo imagino que ya la han visto desde materias como desde diseño de circuitos digitales, que es donde se utilizan estas configuraciones. Así se establece una entrada digital en todos los circuitos. Vamos a utilizar esta que se llama resistencia en estado bajo, que es la que dice aquí pull down, y esta resistencia es la que me permite a mí suministrarle un estado 0 al circuito. Cada vez que presione voy a dejar pasar los 5 voltios que están acá en esta parte, y es lo que el Arduino va a identificar como un no lógico. Se me olvidó comentarles ahorita que vi el valor de la resistencia. El valor de la resistencia de la base del transistor puede ser de 1 kilo, de 4.7 kiloohmios. Y igual esta resistencia la podemos colocar en podemos colocarla de 1 kilo, 10 kilos o 4.7. Entonces el diagrama es el siguiente. Vamos a tener el circuito anterior del motor, no lo desarmen porque siempre lo vamos a estar utilizando de aquí en adelante. No lo vayan a desarmar. Conectamos aquí el botón en estado bajo. La salida de la configuración del circuito anterior es el nodo en donde conecta una de las patas del botón y otra pata de la resistencia. Es el nodo central. Ese es el que dice voltaje de salida, que va directamente al Arduino. Entonces aquí tenemos un extremo del pulsador a 5 voltios. Tenemos el extremo de esta resistencia a tierra. Y el nodo central es el que lo vamos a conectar al pin 2. Entonces cada vez que yo presione el botón me va a encender el motor. Entonces pasamos al código. El código que vamos a requerir es el siguiente. Entonces vamos a tener el botón conectado al pin 2, el motor conectado al pin 3, que ya lo teníamos conectado así. Declaramos la variable botón como entrada, el motor como salida, eso ya lo teníamos. Y aquí la función digital read es la que vamos a utilizar para leer el botón. O sea, literalmente igual como la función lo dice, su traducción literal pues sería la función leer. Entonces voy a leer lo que se encuentra en el botón, y si ese estado que se encuentra en el botón es igual a alto, que sería igual a 1 cuando presionamos el botón, yo voy a decir que quiero que se active el motor. En dado caso contrario, que no haya sido presionado el botón o haya sido suelto, como default en el else, voy a tener que el motor apague. Entonces este código me permite que cada vez que yo presione el botón, el motor encienda. Obviamente al momento que yo suelte el botón, pues el motor va a apagar. ¿Qué es lo que pasa si queremos presionar el botón y que el motor quede encendido? Y otra vez nuevamente presionemos el botón y el motor apague. Entonces vamos a utilizar otro código. Sería el siguiente. Voy a tratar de irme un poquito rápido para que no se haga tan extenso el video. Entonces el siguiente, modificando el código anterior, lo único que vamos a agregar va a ser una condición adicional al if. Voy a declarar una variable que se llama activado. Obviamente, como voy a inicializar mi programa desde cero, lo vamos a encender apenas, ese estado va a valer 0. Entonces al momento que yo presione por primera vez el botón, le voy a decir que si presiono el botón por primera vez y el estado del sistema es igual a 0, el motor va a encender. Entonces como el motor yo ya lo activé, voy a hacer que activado valga 1 para decir que el motor ya está activo, o sea que ya está encendido. Entonces si yo lo quisiera apagar con el mismo botón, porque tenemos el mismo botón conectado al pin 3, le voy a decir que si el estado del botón es igual otra vez a alto y el motor está activado, quiero que el motor apague. Y obviamente al apagar el motor, pues tengo que decirle que pues está activado vale 0, o sea, para indicar que el motor ya fue desactivado.
Entonces de esta forma, con un solo botón voy a controlar y encender el motor. Siguiente práctica, ahora vamos a agregar dos botones al circuito para tener un botón para encendido y otro para apagado. Obviamente aquí un botón me va a permitir encenderlo y otro apagado. Entonces ahorita pasamos al código para la siguiente práctica. Entonces para controlar el motor mediante dos botones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar un botón al pin 2 y otro botón al pin 3, igual como lo marca el diagrama. El pin de conexión del motor lo vamos a recorrer al pin 4, eso ya lo hacemos en el código. Recuerden que hasta ahorita no hay que desarmar el circuito del motor. Entonces pasamos al código. Bueno, este es el código anterior. Pasamos ahorita este sería el código. Entonces tenemos declarado esto, se recuerden que esta es la variable motor. Nada más que, bueno, estuve haciendo pruebas del código y estuve encendiendo un LED. Okay, entonces aquí vamos a tener el pin 2, vamos a tener conectado el botón 1, al pin 3 vamos a tener conectado el botón 2 y la conexión del motor la vamos a cambiar al pin 4. Recuerden no estar desarmando la conexión del motor, solamente igual en unas prácticas vamos a estar cambiando nada más de pin. Entonces lo siguiente, igual, estas ya saben que como salida hay que declararlos estos pines como salida. Perdón, digo como entradas. Aquí en el tipo de función y tipo de instrucción que le estamos dando, in es para entradas y out para salidas. Y en este caso para el motor sería como, este sí es como salida. Y en este caso el funcionamiento del código, cada vez que presionemos el botón, hay que leer el pin donde está conectado el botón, y cada vez que ese sea alto, que es cuando se está presionando, en este caso con el botón 1 va a encender el motor y va a permanecer encendido por, en este caso, 500 milisegundos. Igual, cuando presionemos el botón 2 y sea igual a alto, vamos a apagar en este caso el motor. Entonces tenemos un botón para encenderlo y otro botón para apagarlo, a diferencia de la práctica anterior que solamente contábamos con un botón. Entonces hasta ahorita lo único que hemos estado viendo es cómo activar y desactivar un motor. Ahora la siguiente práctica consiste en controlar la velocidad de ese motor. En este caso los microcontroladores, no necesariamente Arduino, cuentan con salidas PWM, que son salidas que permiten la modulación de ancho de pulso. Entonces esta modulación de ancho de pulso yo la puedo emplear para hacer control de revoluciones. Puedo indicarle a qué tantas revoluciones quiero que el motor gire. Para este tipo de señales, tipo de pines que soportan este tipo de modulación de ancho de pulso, vamos a tener los pines 3, 5, 9, 10 y 11 que se encuentran en la placa. Para identificarlos de forma más rápida, son los que tienen este simbolito aquí de la onda senoidal, son los que permiten esa modulación de ancho de pulso. Entonces ahorita, ya que terminamos la práctica anterior y ya que tenemos la configuración del motor, lo vamos a conectar ahorita al pin 3. Vamos a estar trabajando con el pin 3 del Arduino. Podríamos trabajar con cualquiera de estos, pero exactamente los que tienen este simbolito aquí como de onda senoidal.
Entonces, igual, bueno, voy a hacer una pausa aquí entre las diapositivas para si quieren leerlas. Igual les voy a subir la diapositiva a la plataforma. Entonces, en este caso, esta modulación de ancho de pulso tiene una resolución de 8 bits, que quiere decir que los valores que me soporta, que se los voy a indicar, son de 0 a 250, de 0 a 255. Los valores máximos que pueden almacenar ustedes en 8 bits son números del 0 al 55. Entonces, dependiendo de los valores que yo le dé, de que estén entre el 0 y 225, va a ser en este caso la velocidad con el que el motor va a girar. Les dejo aquí una pequeña gráfica de cómo sería la modulación de ancho de pulso. Tenemos una onda cuadrada y conforme vayamos aumentando el valor, la onda va a ir aumentando en la parte que es, en este caso, vale 1. Estamos hablando, ya saben que estamos hablando de señales TTL, entonces es cuando va a empezar a valer más 1 y el tiempo de apagado en esta onda cuadrada va a ser mínimo. Así hasta completar y permanezca completamente encendida, se mantenga totalmente en 1. Entonces lo único que vamos a hacer va a ser variar el tiempo que permanece la onda apagada, que valdría 0. Entonces, lo siguiente, ahora sí, el circuito sin tener conectado Entonces, sin tener conectados los botones, vamos a implementar el circuito que ya teníamos anteriormente, mandándole aquí la señal PWM, que sería del pin 3, directamente al motor. Entonces, hasta ahorita vamos a utilizar otra función que se llama, bueno, traduciéndola también literalmente del inglés, pues sería como analógico escribir. Acuérdense, bueno, en este caso, esta señal PWM trata de simular una señal analógica. Como tal, no es una señal analógica porque ya vimos que es una onda cuadrada que varía entre 0 y 1. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a tener conectado al motor, al pin 3. Vamos a darle valores que vayan desde 0 a 225 para controlar su velocidad. Entonces, igual aquí en el código aquí como ejemplo, se le está dando al motor que gire a su 25% de potencia, que será su 25% de revoluciones, y aquí que gira a 225, dándole 127, dándole el valor de 0.27, sería como si le diéramos el 50% de su potencia, o igual podríamos decir que esté girando al 50% de sus revoluciones. Pasamos al código. Igual aquí recuerden, cada vez que pasen el código hay que compilar para ver que no hay errores, y también ya saben que hay que subirlo a la placa. Entonces aquí nada más, porque lo tenemos ahorita conectado al pin número 3, aquí le ponemos todo conectado al pin número 3. Aquí en el boss setup no se declara, como obviamente estamos utilizando una función de escribir, obviamente por lógica, sentido común, pues podríamos deducir que es salida. Así funcionan parte de la sintaxis aquí de la programación. Entonces lo que van a hacer ustedes en la práctica va a ser agregar, yo ya tengo aquí dos valores que serían 64 y 1027. Podemos dar valores que vayan de 0 a 255. Entonces ustedes ahorita me van a poner aquí 10 de estos valores. Me van a replicar este código 10 veces. Bueno, me van a replicar estas instrucciones 10 veces. En este caso aquí tendría 4, ustedes lo van a duplicar 10 veces y le van a poner ustedes los valores que ustedes quieran, que sean del
0 a 255 para que ustedes vean cómo va a aumentar y disminuir la potencia del motor o las velocidades del motor conforme ustedes le den valores aquí a la señal PWM. Continuando con el mismo diagrama, ahora lo que vamos a hacer con la implementación de un ciclo for, vamos a hacer que el motor comience girando lento hasta llegar a su máxima potencia. Entonces el motor tiene que empezar apagado y conforme le vayamos aumentando la potencia va a empezar a girar con más velocidad hasta llegar a su potencia máxima. Entonces es importante que al motor, cuando estamos activando el motor, sí le pongamos algo en la parte del rotor para estar viendo la velocidad con la que gira. Entonces continuamos con la misma configuración. Siguiente práctica, control de revoluciones del motor, comenzando desde 0 y llevándolo automáticamente a su potencia máxima. Entonces para esto vamos a implementar un ciclo, podemos implementar un ciclo for, un ciclo while, depende que se nos facilite se nos haga más fácil. En este caso aquí estoy utilizando yo un ciclo while. Entonces lo siguiente, tenemos el motor conectado al mismo pin 13, que es el pin que nos va a generar la señal PWM. Aquí ya saben que no hay que configurar nada. Configuramos en este caso vamos a configurarlo en este caso con el ciclo for. Indicamos que el ciclo for va a empezar en 0. Tenemos aquí que el ciclo se va a ejecutar siempre y cuando sea menor a 255 y va a ir aumentando de 1 en 1. Entonces aquí en el caso de la variable que se llama i, que es la que va a ir incrementando de 1 en 1 hasta llegar a 255, esa variable es la que le vamos a suministrar a la función a donde está conectado el motor, que serán las revoluciones del motor. Entonces ahí escribimos el valor de i en el pin de la salida del motor para suministrar la potencia. Entonces este código automáticamente me va a estar generando los se puede decir que los números del 1 al 255. Entonces esos valores del 1 esos valores del 0 al 255 se los vamos a estar suministrando al motor para que el motor empiece comenzando a girar y pase de lento a más rápido hasta que llegue a su potencia máxima. Ya cuando termine el ciclo, vamos a dejar un segundo que el motor se mantenga apagado y para que comience nuevamente el ciclo otra vez. Entonces esta sería la práctica partiendo de la práctica anterior, vamos a hacer una ligera modificación de ese código para tener el control de las revoluciones del motor de tal manera que comience desde estar apagado a incrementar sus revoluciones hasta llegar a su máximo, ya que se mantenga en sus máximas revoluciones y empiece a disminuir nuevamente y baje otra vez a 0. Entonces tiene que comenzar apagado, empieza a incrementar sus revoluciones hasta llegar a sus máximas revoluciones. Ya que se encuentra en sus máximas revoluciones, vuelve a bajar otra vez despacio hasta llegar otra vez a 0 y apagarse. Entonces vamos a utilizar el código anterior, nada más le vamos a hacer unas ligeras modificaciones. Vamos a aumentarle vamos a ponerle otro if, y cuando el valor de i valga 255, que es cuando sabemos que está a su máxima velocidad, vamos a hacer que empiece a disminuir otra vez nuevamente de 1 en 1 hasta llegar a 0. Entonces de este ciclo va a salir hasta que valga 0. Eso nos va a permitir que cuando se encuentra a su máxima potencia comience nuevamente a bajar. Aquí vamos a agregar un delay de un segundo para ver el cambio de cuando haga un ciclo de trabajo y haga el otro, para identificar que ya incrementó a su máxima potencia, ya decrementó, descendió hasta su mínima potencia. Entonces igual hay que compilar el código y hay que cargarlo a la placa. Para la última práctica vamos a utilizar otra función del Arduino que sería leer señales analógicas. En este caso vamos a generar una señal analógica mediante un potenciómetro. Va a estar conectado al Arduino
y con esta señal analógica es con lo que vamos a controlar las revoluciones del motor. Entonces el Arduino tiene esta función de leer este tipo de señales analógicas, tiene 6 canales para 6 entradas o 6 canales para realizar este tipo de lecturas, y tiene una resolución de 10 bits, que quiere decir que vamos a tener valores de entre 0 y 1023. Dentro de la placa, estos pines son los que se encuentran con las etiquetas A0 a A5, que son los que me permiten hacer lecturas analógicas. Entonces, para esta función, para poder leer esas lecturas analógicas, vamos a utilizar la siguiente función. Igual, si la traducimos literalmente al español, pues sería analógico leer, y aquí dentro del paréntesis pues sería el tipo de canal que estamos utilizando. Entonces vamos a utilizar esa señal analógica, una entrada analógica que la vamos a generar mediante un potenciómetro, para poder en este caso controlar las revoluciones del motor. El diagrama de conexión sería el siguiente: el potenciómetro está conectado como divisor de tensión. Recuerden, el potenciómetro es una resistencia, entonces no lleva polaridad. A uno de los extremos le puedo poner tierra, al otro extremo le puedo poner 5 voltios, y siempre el de la siempre el del medio del potenciómetro va a ser la salida. Está conectado como divisor de tensión. Entonces aquí el pin del medio del potenciómetro es el que va al pin 0 del Arduino. Entonces lo siguiente, para poder controlar, lo que vamos a hacer es que mediante nosotros giremos el potenciómetro, eso nos va a incrementar la potencia o las revoluciones del motor. Conforme nosotros lo vamos girando, tiene que ir aumentando la potencia. Igual si lo giramos en sentido contrario, pues tiene que disminuir. Entonces para eso vamos a utilizar una función que se llama map, que me permite hacer un preescaleo entre la señal PWM, que es de 0 a 1023, con la señal, bueno, me permite hacer un mapeo entre la señal de 0 a 1023 de la entrada analógica, con los valores de 0 a 255, que son los valores que le tengo que suministrar al motor, que son los valores de una señal PWM. Entonces, viendo la sintaxis de la forma en que se escribe la función, tengo la función que se llama map, tengo el valor que le voy a suministrar a esta función, tengo el valor mínimo del rango, que aquí sería 0, que este valor va a ser la señal analógica, que tiene su valor inicial en 0 y su valor máximo en 1023. Y aquí los parámetros son los valores que quiero de salida. Quiero como rango mínimo el 0 y como rango máximo el 255 de la señal PWM. Entonces igual les dejo la diapositiva, le dan con calma un poquito de lectura y eso. Me voy a ir un poquito rápido porque si el video se está extendiendo casi más de media hora. Entonces lo siguiente, ya en el código, vamos a tener, la forma sería establecer en este caso establecer la lectura analógica del pin A0. Lo vamos a almacenar en la variable que se llama valor, y esta variable valor es la que vamos a meter al mapeo, indicándole que valor puede valer valores de 0 a 1023, y esos valores de 0 a 1023 me los tiene que convertir a valores de 0 a 255. Entonces aquí la variable valor es la que introducimos aquí donde van los valores de la señal PWM. Recuerden que este pin es donde va conectado el motor. Ahorita paso al código que estaremos usando, que sería el siguiente. Nada más igual les explicaba un poquito el que estaba ahí en la presentación. Entonces tenemos el pin motor, que recuerden que en este caso el motor está conectado al pin 3, que será la señal PWM. Aquí no hay que declarar nada. Comenzamos a hacer la lectura del potenciómetro, que sería todo lo que leamos, vamos a leer en la señal del potenciómetro. Lo vamos a almacenar aquí en esta variable que se llama val. Esa variable es la que vamos a meter aquí al mapeo. Esa variable valor va a tener valores de 0 a 1023 y me los va a convertir a valores de 0 a 255. Entonces aquí en la función analógico write
que donde vamos a escribir la señal PWM para controlar las revoluciones, le ponemos el pin, la etiqueta motor, que ya sabemos que corresponde al pin número 3. Y por último, el resultado de este mapeo lo voy a llamar revoluciones, y es de la forma que estaría conectando las revoluciones. Entonces, esta última práctica, conforme giremos el potenciómetro, va a aumentar la potencia, van a aumentar las revoluciones del motor, y conforme lo regresemos, lo giremos en sentido contrario, va a tener que disminuir la potencia. Verificamos igual que sirva el código, lo cargamos y comprobamos el funcionamiento. Entonces, estas son todas las prácticas que vamos a hacer. De igual forma se las voy a listar en el reporte de práctica para que las vayan haciendo.